¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Rafael Dixon, con quien hablaremos acerca del régimen de las alianzas público-privadas a 2 años de su entrada en vigor. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Rafael, al programa. Muchas gracias, Boris, por tu invitación y un saludo a todos los amigos televidentes de este interesantísimo programa jurídico. Estamos muy contentos de tenerte, Rafael, porque estamos conmemorando el segundo aniversario de la Ley 4720, la Ley de Alianzas Público-Privadas, promulgada el 20 de febrero de 2020. Ya tenemos un periodo inicial en cuanto a su fase de implementación y queríamos invitarte como experto en el tema para hacer una valoración sobre cómo ha venido desarrollándose este proceso. Y de hecho, aprovechamos para destacar acá tu última obra. Aquí tenemos la obra El nuevo régimen de las alianzas público-privadas en República Dominicana. Esta es una obra colectiva que nos gustaría iniciar destacando contigo, pues, ¿qué te motivó? Fue publicada el año pasado, en el 2021. Quisiéramos saber un poco de la obra, cuáles temas se abordan y, pues, ¿por qué ahora? Gracias, Boris. Mira, es un esfuerzo académico lo que logramos con esa obra para hacer un cambio de paradigma en nuestro país sobre las alianzas público-privadas. Y la idea fue recopilar los principales promotores dominicanos y otros extranjeros que han estado de una u otra forma envueltos en todo el proceso de creación de la ley 4720. Y en ese sentido, pues, lo que se busca en esa primera obra colectiva es una primera aproximación al régimen jurídico de las alianzas público-privadas que, como tú bien señalaste, fue reestructurado en su totalidad a raíz de la promulgación de la ley 4720. Entonces, esta nueva obra colectiva pues tiene 5 autores que han colaborado con un escrito, con un eje temático derivado de la ley, y hay una invitación especial al profesor invitado extranjero, el profesor Jaime Rodríguez Arana, que nos aporta una visión estratégica respecto de una de las obras de infraestructuras públicas de mayor relevancia hoy día. Y pues hay un primer capítulo de una conceptualización de generalidades de lo que implica este nuevo concepto jurídico de alianzas público-privadas. Hay una segunda aproximación con una intervención interesantísima de la profesora Elka Checker, que nos introduce en toda la regulación y el régimen de las iniciativas privadas, porque por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se regula de manera concreta esas propuestas que no han sido solicitadas por parte del sector privado, una regulación robusta. La ley 340 tenía un solo artículo y aquí se establece cómo se van a tratar esas iniciativas que pueden ser depositadas por los agentes privados. Luego hay un capítulo del profesor Jaime Pérez que abarca todos los estudios que implica esta nueva legislación. Es decir, todo proyecto de alianza público-privada requiere una serie de estudios concretos y análisis para determinar que esta es la vía efectiva. Entonces, Jaime Pérez pues hace todo el análisis económico de cómo se debe de estructurar esos proyectos. Otro capítulo es abordado por el profesor Aquiles Calderón, que trata sobre el fideicomiso, un tema que ha estado muy de moda, el fideicomiso y las alianzas público-privadas, y él desarrolla todo cómo se puede estructurar alianzas público-privadas a través de fideicomiso. Finalmente está un capítulo interesantísimo de nuestra querida amiga y profesora Priscila Polanco, que aborda toda la estructuración en el ámbito del derecho administrativo sancionador, cómo es el régimen que establece la ley 4720. Como ves, es una primera aproximación con la intervención y la participación, como te digo, del profesor Jaime Rodríguez Arana, para tratar de producir
crear esta primera obra dominicana que trate de una perspectiva global, holística, sobre las alianzas público-privadas. Muy bien. A tu entender, Rafael, ¿cuáles han sido los principales aportes de esta nueva normativa? Es nueva, pues todavía estamos en un proceso inclusive de primera implementación. Con relación a lo que era ordenamiento jurídico previo, tú mencionabas que, bueno, puntualizabas que antes la ley 340 tenía, digamos que una regulación muy escueta sobre lo que eran las iniciativas privadas, pero quisiéramos que abundaras un poco sobre ese antes y después. ¿Qué era lo que nosotros no teníamos y que ahora sí tenemos con esta ley 47-20? Mira, la ley 340 tenía disposiciones relativas a las concesiones, tenía todo un articulado. Sin embargo, por una u otra razón, la misma nunca fue aplicada desde el punto de vista práctico. Primer elemento, la ley del año 2006, nunca se implementaron proyectos concesionales basándose en la ley 340, con lo cual ya denota un régimen debilitado en su aplicación. En segundo lugar, la propia institución de la Dirección General de Contrataciones Públicas en ese momento no se fortaleció en su departamento concesional o de infraestructuras públicas y simplemente se concentró en otros aspectos necesarios del régimen de la contratación pública. Entonces, incluso desde la propia aprobación de la ley 340, habían ya por ahí desde el año 2007 anteproyectos para establecer una ley de concesiones. Y todo ese esfuerzo desde el año 2007, pues, concluye con la promulgación de la ley 47-20 sobre alianzas público-privadas. Principal mecanismo, da mayor certeza, previsibilidad, seguridad jurídica a proyectos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Establece un organismo especializado en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para no solamente regular o estructurar, sino también gestionar y supervisar los proyectos que puedan ser ejecutados bajo esa modalidad. Muy bien. Rafael, has mencionado ahorita que uno de los artículos que se tocan o de los temas que se abordan en tu obra tiene que ver con los fideicomisos. Y últimamente se ha hablado mucho sobre el tema de los fideicomisos públicos. A nosotros nos gustaría preguntarte cómo se relacionan o cómo se ha relacionado esa figura, la figura del fideicomiso público, con los proyectos de alianzas público-privadas, para también ver si existen distinciones aplicables entre lo que es el fideicomiso público y lo que es el fideicomiso de alianza público-privada, porque la ley 47-20 regula un tipo especial de fideicomiso. Entonces sería bueno aclararle al público, porque de hecho hay un fideicomiso que es el fideicomiso pro pedernales, que vemos como la Dirección de la Alianza Público-Privada es parte en este fideicomiso. Entonces sería bueno abundar sobre eso para evitar cualquier confusión. Mira, una excelente pregunta, Boris, porque yo creo que todavía hay mucho por discutir, por comentar y por mejorar en todo el tema de los fideicomisos públicos de manera concreta. Ahora bien, la ley 47-20 crea un fideicomiso particular, concreto, como existen otras leyes. La propia ley 189-11, la ley de fideicomiso, establece un fideicomiso donde el Estado puede intervenir, regulado en los artículos 134 y siguientes, derivado para fideicomisos de vivienda de bajo costo. Pero esos no son fideicomisos públicos de manera concreta, desde mi perspectiva. Igual no lo es el fideicomiso de alianza público-privada. Tiene un componente de derecho público, pero no está estructurado o configurado desde el punto de vista técnico como un fideicomiso público con sus particularidades. Dicho esto, entonces, la ley 47-20, ¿qué es lo que hace? Los proyectos de alianzas público-privadas es un contrato, y esos contratos son complejos, son contratos de
diversos tipos de contratos porque se empaqueta una serie de aspectos de un determinado proyecto, como es el caso de el diseño, operación, mantenimiento, financiación u operación de una infraestructura pública. Entonces, lo que busca el Fideicomiso de Alianza Público-Privada es facilitar la gestión financiera, económica, de los flujos que se genere a través de ese mecanismo. Por eso la propia ley incluso dice que es un fideicomiso privado y tiene particularidades que luego pueden ser discutidas a profundidad, pero lo relevante y lo que quiero dejar claro es que desde mi perspectiva son dos fideicomisos completamente distintos y es un fideicomiso como hay otros que han sido regulados en el ordenamiento jurídico dominicano, o el de la ley de los residuos sólidos, etcétera, que establecen una combinación entre el sector público y privado para gestionar aspectos puntuales en un proyecto. Bueno, mira, y esto nos lleva a preguntarte algo a propósito de un debate que se generó recientemente en la opinión pública con relación a una propuesta de digamos que de un promotor privado con relación al programa de inspección técnica vehicular. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas incluso hizo un comunicado explicándole a la población que en ese caso todavía no se había licitado y no se había adjudicado ningún contrato, porque se llevaron a cabo cuestionamientos con relación al esquema financiero, de que el promotor tenía un 90% de beneficios. Y esto nos lleva a preguntarte, ¿no se supone que los esquemas de alianza público-privada deben ser atractivos para el sector privado? ¿Qué es lo que se persigue con esto? No se persigue, digamos, que el sector privado colabore económicamente hablando con la gestión de proyectos de interés público. Sí, mira, muy interesante. Yo creo que hay muchos elementos, porque ahora recientemente ha habido un fantasma de la privatización y se ha querido satanizar la intervención del sector privado en la consecución de los intereses públicos, cuando toda la vida, por lo menos a raíz de la industrialización, la colaboración del sector privado es necesario para la consecución de los fines públicos. Ahora, en ese caso concreto, lo que ha hecho la Dirección General de Alianza Público-Privada es, de manera previa, preliminar, ¿no?, declarar de interés público ese servicio y ha dicho, mira, yo tengo interés de seguir evaluando este proyecto para eventualmente hacer un proceso competitivo y adjudicarlo. Y evidentemente, como tú señalas, las alianzas público-privadas tienen 3 pilares fundamentales, yo siempre lo digo. Número 1, esto tiene que ser factible para el agente privado. Ningún agente privado va a intervenir en un contrato para perder. Entonces tiene que ser atractivo desde el punto de vista financiero, obviamente con ciertos márgenes de razonabilidad, pero tiene que ser atractivo. Tiene que ser atractivo para el Estado, porque el Estado tiene que percibir un beneficio, sea ahorrando recursos financieros, sea obteniendo una mayor garantía del servicio, que sean de mayor calidad, etcétera, por mencionar unos cuantos, y debe ser completamente también factible para el usuario, que somos todos los ciudadanos. Entonces, ¿y ese ciudadano cómo lo va a percibir? Bueno, recibiendo servicios de calidad, en algunos casos, cuando sea posible, incluso mejora o abaratamiento del costo. Lo que pasa es que en economía como la nuestra, el subsidio está detrás de todo. Entonces eso hace que el costo a veces no se vea de manera inmediata los ajustes. Pero cada proyecto tiene que ser factible en esas 3 vías. Y si no lo es, pues no hace sentido desarrollar una alianza público-privada. Muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el doctor Rafael Dixon, abogado experto en Derecho Administrativo, con quien hablamos acerca del régimen de las alianzas público-privadas en República Dominicana. Rafael, en el segmento anterior puntualizabas que lo que hizo la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en el caso de la inspección técnica vehicular fue básicamente declarar de interés público
esa propuesta a los fines de continuar con el procedimiento ordinario de análisis y de estudios de prefactibilidad, etc. Y sobre eso yo quisiera que abundáramos un poco, porque me gustaría que la población comprenda. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace noticia con la declaración de interés público. Entonces sería bueno saber qué implica esta declaración de interés público. Esto se traduce en un derecho para el promotor, o sea, después de ahí ese promotor tiene algún tipo de privilegio que lo hace acreedor de que ese contrato cuando se vaya a firmar sea de él, o en adición hace que ese proyecto automáticamente tenga que ser previsto para el próximo año, digamos, porque ya se declaró de interés público. Hay forma de que la administración diga luego que no se puede llevar a cabo. ¿Qué pasa con lo que ha gastado esa persona en el proceso? ¿Cómo podríamos sintetizar para el público llano que no es docto en esta materia, que dicho sea de paso, este es un tema que no solamente compete a los abogados, sino que las alianzas público-privadas tienen un componente técnico-financiero, Claro. económico sumamente relevante, que yo diría indispensable, ¿Sí? ¿no? Para que se pueda realmente desarrollar un Y proyecto. de ingeniería, en sentido general, Claro. dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando un ciudadano ve que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas declaró de interés público el proyecto de la carretera Jimaní, vamos a suponer, ¿qué significa eso? ¿Cuáles Mira, son los próximos pasos? parte del cambio paradigmático de la ley de alianzas público-privadas, tanto para el sector privado, pero para el sector público, ha sido que tiene que hacer su tarea, tiene que hacer sus estudios. Entonces, lo primero es que cualquiera de los dos sectores que quiera realizar un proyecto, incluso el público, tiene que hacer una serie de estudios previos para determinar, por ejemplo, tomando tu ejemplo de la carretera de Jimaní, no es que exista una carretera, no vaya a ser que después estén pensando eso, pero que los estudios de factibilidad, medioambientales, etcétera, etcétera, que vayan a realizar esa carretera. Después que esa entidad pública o privada ha hecho esos estudios previos, lo deposita ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y esa dirección pues hace un análisis en primer término para determinar que ha cumplido con los requisitos de forma y las informaciones necesarias para ser admitido el proyecto. Luego que se admite el proyecto, que eso se hace a través de una resolución de la dirección ejecutiva, eso va a un proceso de estudio y análisis que concluyen entre todos los estudios que requiere la normativa, al menos 5, en una resolución de parte del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas para determinar si ese proyecto es de interés público para el Estado. Estos proyectos de alianza público-privada son proyectos de gobierno, son proyectos de Estado. Usted aquí no va a ver un hospital declarándose por alianza público-privada. Usted va a ver un proyecto de cierta relevancia. Entonces, después que se declara de interés público, eso lo único que dice es que ha pasado el test de que sea ejecutado por esa modalidad. No le otorga un derecho concreto al proponente, más allá de que el proyecto se va a ejecutar, es decir, que se va a convocar, y eso implica, nosotros estamos como es una ley de estamos cumpliendo su segundo aniversario, el pasado, bueno, ayer cumplió su segundo aniversario, una serie de estudios y análisis hay que volver a reconfirmar durante la fase de declaración de interés público. Entonces, en definitiva, esa fase lo que hace es validar de que ese proyecto hace sentido hacerlo por esta vía y con posterioridad a esto se van a ejecutar los procedimientos de selección competitiva, procesos competitivos donde se va a llamar a una licitación a que todos los participantes que quieran en ese proyecto puedan participar y luego va a venir un análisis para determinar cuál es la oferta más conveniente para el Estado. En este escenario, ¿cuáles serían las principales competencias de estos dos organismos? Dirección General de Alianza Público-Privada, por un lado, y el Consejo. Porque bien dijiste, quien hace la declaración es el Consejo.
pero primero se hace un trámite ante la dirección. Entonces, estos dos organismos, ¿cómo de alguna manera convergen dentro de lo que son los procedimientos? Mira, es bueno aclarar porque la gente cree que todo se está haciendo por alianza público-privada. Y la dirección, o sea, la, la DGAPP ha rechazado ya algunos proyectos y ha dicho, mire, esto no hace sentido hacerlo por esta vía. Y hay resoluciones ya en ese contexto. Pero por razones de tiempo, yo creo que muy brevemente, la dirección ejecutiva admite en una primera instancia de que han cumplido todos los elementos y ya luego va a ser una gestión de supervisión del contrato de monitoreo. El Consejo Nacional, que está compuesto por ministerios de alta relevancia, el Ministerio de la Presidencia, Consultoría Jurídica, Hacienda y el MEPIP, y la Dirección de Compras para procesos de contratación, evaluar los procesos de contratación, aprueba el proyecto y adjudica eventualmente, cuando venga el proceso de licitación, que nunca hemos tenido, dicho sea de paso, todavía en nuestro país, el primer proceso. El sistema de garantía inmobiliaria es el que está más cerca, porque ya se hizo el proceso, el llamado de selección, y ya está en esa fase, pero todavía no se ha adjudicado el contrato. Entonces no tenemos todavía la primera experiencia para determinar ese proceso, pero así rápidamente el Consejo Nacional, y bueno, el Consejo Nacional también va a tener otras competencias luego de la vida, por ejemplo, para terminar el contrato y sanción y otra serie de elementos. Pero en esta fase todavía de incorporación a este nuevo paradigma jurídico, yo creo que lo importante es saber que el Consejo aprueba, declara en este caso y aprueba el determinado contrato. Estos proyectos se toman mucho tiempo en cuanto a lo que es su preparación. ¿Existe alguna regulación en cuanto a los plazos? ¿Es razonable que a 2 años de tener en vigor la ley todavía no tengamos el primer contrato adjudicado? Esto es parte de, digamos, de la misma metodología propia de este tipo de proyectos, como has mencionado, que requieren al menos 5 estudios. Porque hay Eh, gente que piensa que quizás estamos ante un dilema de que porque lo ve lento, no entiende que esto tiene que cumplir ciertos procedimientos porque se trata de proyectos también que los contratos son de largo plazo. claro. Mira, ha habido una combinación de dos factores. Primero, la ley creó una entidad pública que no existía. Había que hacer toda una estructuración. Desde la promulgación de la ley el 20 de febrero hasta octubre, el 14 de octubre del 2020, lo que hizo la Dirección General de Alianza Público-Privada fue poder estructurar los manuales, los reglamentos, los lineamientos, la metodología para poder evaluar los proyectos. A partir del 14 de octubre del 2020 se pueden iniciar los proyectos. Y si vemos el pipeline de proyectos activos, yo creo que ha sido en el corto tiempo muy activo lo que hemos tenido en nuestro país. Y ya tenemos los primeros procesos. Es decir, que, que si tomamos en consideración toda la fase de estructuración que se ha hecho, aquí se ha avanzado enormemente en el fortalecimiento institucional para poder estar al nivel en que estamos, número uno. Y número dos, evidentemente van a haber procesos que requieren tiempo, que requieren análisis, o algunos más que otros, y por eso hay un anteproyecto de ley depositado ya en el Congreso que hace unos ajustes y unos aspectos quirúrgicos de la actual ley que hacen que mejore sus plazos de producción, porque la ley, como tú bien señalas, establece unos plazos. Aquí hay unas reducciones, por ejemplo, cuando no hay afectación de recursos públicos ni contingencia económica, pues los plazos pueden ser reducidos, pero yo creo que los proyectos de alianza público-privada hay que verlos como estratégicos y no necesariamente debemos enfocarnos en el menor tiempo posible para evitar apresurar proyectos de esta naturaleza. Bien. De entrada, que se trata de proyectos que pues deben tener o pueden tener una vigencia de hasta 30 o 40 años. Es decir, que no debemos apresurarnos para tener un proyecto de un contrato a la brigandina en 6 meses, si estamos hablando de un proyecto que va a implicar, digamos que, una duración de esa magnitud. ¿Cuáles serían, para finalizar, Rafael, las principales recomendaciones que podrías darnos
con relación a lo que es este proceso de implementación de la ley 47-20. ¿Es realmente necesaria esa modificación legislativa que has puntualizado? Yo creo que viene a concretizar y a ajustar algunos elementos que por una u otra razón estuvieron en la ley 47-20. Y me refiero, por ejemplo, al tema de las concesiones. Recuerda que creo que tú escribiste también un muy buen artículo sobre el tema, el contrato de concesión. Trata de regular eso, trata de establecer algunas alianzas público-privadas estratégicas. Las APP tienen una definición concreta. Y la respuesta es sí. El proyecto viene a complementar y ajustar esos elementos que quedaron de la promulgación inicial, pero al mismo tiempo yo creo que viene a reforzar la estructura de lo que en derecho administrativo recientemente se ha comenzado a denominar el derecho de la infraestructura o el derecho administrativo infraestructural. Y es que a raíz de esta legislación, todo proyecto de infraestructura pública tiene que ser analizado concretamente en la ley. Y yo creo que este anteproyecto conjuga y complementa esa parte para seguir robusteciendo y seguir fortaleciendo la institucionalidad de estos proyectos. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Creo que ha sido excelente tu participación. Esperamos contar contigo para un próximo aniversario de la Ley de Alianza Público-Privada. Estaremos aquí el año que viene. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.